Versículos del 12 al 17, continuamos con el estudio de esta noche, ¿verdad? En la cual pues hemos avanzado los primeros 11 versículos de la carta, en donde habíamos entendido que esta es una carta dirigida a la iglesia de Filipos, una iglesia que el apóstol fundó en sus viajes misioneros, y una iglesia a la cual no se le encuentra ningún tipo de reproche, una carta que no dirige ningún tipo de censura, sino que lejos de esto habíamos hablado que lejos de censurar o estar, hermano, señalando como lo hacen otras cartas, lejos de eso el apóstol nada más incita a la iglesia a mantenerse firmes en la fe y también a no dejarse llevar por los falsos maestros. En un momento dado él habla de eso y cuenta de su experiencia en la cárcel, ¿verdad? De cómo el apóstol vio también las pruebas y cómo nosotros debemos de ver las pruebas también en nuestra vida. Él la ve, hermano, como algo positivo para la gloria de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar esta parte. Mas sin embargo, el apóstol Pablo ha venido enseñando de que también, hermano, era necesario que abundáramos en el amor, porque no era que no había, sino que él nada más exhortaba a que abundara más, ¿verdad? Y enfocaba áreas a las cuales la iglesia, el apóstol quería que crecieran. Para eso vamos a retroceder un poquito de la cita del estudio de este día, y dice en el capítulo 1, versículo 9, recuérdese que él ha venido orando por los hermanos, y dentro de su oración dice así, el versículo 9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué quería el apóstol Pablo? El apóstol Pablo quería que la iglesia tuviera la seguridad de lo que había oído en la palabra de Dios, de lo que era correcto y de lo que no. Para eso él habla de ciencia y conocimiento. Parece ser que significa lo mismo. La palabra ciencia descrita aquí quiere decir, hermano, aquel discernimiento que un creyente maduro debe de alcanzar. Usted y yo debemos de ser maduros espiritualmente. Usted y yo ya debemos de tener ese conocimiento que Dios quiere. Hay otra carta donde Él dice que nosotros ya no estamos como niños para estar siendo alimentados con leche, ¿verdad? Sino que cada día debemos de ser alimentados ya con alimento sólido, dice Él, ¿verdad? Así debe de ser el cristiano. El cristiano no solo debe de venir a la iglesia, hermano, y decir y quedarse con lo bonito, ¿verdad? Ay, hermano, qué bonita la alabanza, tal. Y ahí no, debe de crecer espiritualmente. Debe de saber que lo que aprende en la iglesia lo debe de poner en práctica en su vida todos los días, ¿verdad? Y ese es el crecimiento. Para ello va a tener que recibir una palabra que le nutra más su espíritu. Quizás una palabra que para él pueda ser fuerte, pero esta palabra le va a ayudar a vivir cada día mejor. Entonces por eso él exhorta y dice que abunden en amor, aún más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Por qué dice aún más? Porque ya el amor lo tenía. El conocimiento es importante. La ciencia de la cual habla, vuelvo a repetir, era discernimiento. Usted tiene que saber cuando alguien está hablando lo correcto o no. Usted debe de saber cuando un creyente es verdadero o cuando alguien está enseñando falsa doctrina. Para eso es necesario ese tipo de ciencia de la cual está hablando, el discernimiento. Luego dice en el 10, para que aprobéis. ¿Para qué sirve entonces tener discernimiento? ¿Y para qué es necesario tener el conocimiento? Para darle un sí o un no a lo que usted ve, a lo que usted oye. Y para decir, esto no me conviene, o esto no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso solo lo puede dar el discernimiento de Dios. Entonces dice, para eso era necesario. 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis como sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Hacia dónde va dirigida la santidad del creyente? Agradar a Dios, ¿para cuándo? Para cuando Cristo venga por nosotros. Usted y yo tenemos un fin. Ese fin es el reino de los cielos. Pero para ello, mientras llegamos, debemos de vivir conforme al Evangelio. Debemos tener el conocimiento que la palabra de Dios demanda. Debemos de saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué está demandando en esta tierra mientras no nos vamos. ¿Qué quiere Dios? Que seamos luz en medio de las tinieblas, que seamos la sal de la tierra. Y eso es lo que el creyente debe de tener dentro de su corazón. Y para ello tiene que tener esa ciencia de la cual el apóstol Pablo habla, ese conocimiento, ese discernimiento que la palabra de Dios demanda. ¿Qué más dice el versículo 10? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros. La palabra sincero escrita aquí, hermano, ¿por qué? ¿Qué significa en verdad la palabra sincero?
no significa que no tiene cero, ¿verdad? Que solo cero se va a sacar el niño en la escuela. No está hablando. La palabra sincero era aquello que se conocía en los tiempos del apóstol, hermano. Había muchos artesanos. Y los artesanos, ya sea de madera o de barro, hermano, acostumbraban muchas veces a que sus piezas de arte que vendían estaban dañadas. Y para ello utilizaban la cera. La cera lo que hacía era reparaba aquello que se miraba mal, ¿verdad? Y ya quedaba como que una pieza correcta. ¿Pero qué estaban utilizando ellos? La cera. Cuando vendían esta pieza y venía un calor intenso, hermano, no como los calores de hoy, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa pieza que tiene cera y que se ha quebrado y que la han pegado con cera? ¿Qué va a pasar? La cera se derrite. Cuando él está hablando de sinceridad, está hablando de que no hayan esas cosas en nosotros que cuando venga la verdadera palabra, cuando venga la prueba, hermano, nos vamos a derretir. ¿Por qué? Eso es no tener sinceridad. Porque de lo contrario estamos con esa vasija que tiene cera, ¿no? Y usted, mire, fui a comprar esto y me salió quebrado. ¿Por qué? Lo habían pegado con cera. Esa cosa, entonces, ¿qué pasa, hermano? Esa cosa estaba mal. Era algo falso. Era algo con cera. Entonces la palabra sincera, eso quiere decir, de lo descrito literalmente, sincero. Entonces, en usted y en mí no debe de haber cosas como que estén pegadas con cera, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando venga la prueba, ahí se va a ver verdaderamente si estamos sinceros o no, si no tenemos cera o no. No sé si entiende. ¿Por qué? Porque también añade otra palabra en el versículo 10 que dice, e irreprensible. ¿Por qué yo necesito ser verdadero y fiel al Señor, hermano? Porque un día Cristo va a venir. Y allí, hermano, se va a ver si estoy pegado nada más, ¿verdad? Si es verdaderamente que Cristo ha hecho una obra en mí, o yo ando diciendo que soy cristiano. ¿Qué más dice el versículo 11? Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Decíamos, hermano, que estos frutos de justicia que habla son los mismos frutos del Espíritu Santo. Ahora, esto que también usted lo logra, no es usted en sí, sino que es Dios en nosotros. Y que lo que nosotros logramos es para entonces, ¿para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Habíamos entendido hasta allí, ¿verdad? Ahora, en el versículo 12, donde iniciamos el estudio de hoy, el apóstol va a hablar de cómo él ve las pruebas. Cómo usted y yo, hermanos, vamos a ver los momentos difíciles de nuestra vida. ¿Cómo hay que verlo? Hay que sacarle provecho a las pruebas, en pocas palabras, hermano. Hay que verle el lado positivo de todas las cosas que nos pasan. Hermano, soy cristiano, pero mire cómo estoy arruinado. Me ha llegado, hermano, la escasez, me ha llegado la enfermedad, me ha llegado todo tipo de prueba. Le cuento, eso no solo le sucede a usted, le sucedió a los seguidores del Señor en el tiempo de los apóstoles. Y ellos eran más fieles que nosotros. Y a ellos les llegó por causa de predicar el Evangelio. Fueron hasta arrestados, fueron puestos en la cárcel, pero le dieron el provecho, el beneficio. ¿Por qué razón, hermano? Porque la mirada de ellos estaba ¿dónde? En el reino de los cielos. ¿A dónde entonces debe de estar la mirada de nosotros? En Cristo Jesús. Poner la mira en las cosas de arriba, dijo, ¿verdad? ¿Qué más dice Hebreo? Puesto los ojos en quién? En el pastor. Puesto los ojos en el hermano que se cae. Puesto los ojos en aquel que tiene errores. No, puesto los ojos en Jesús. ¿Quién es él, hermanos? El autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en cómo estoy. No, puesto los ojos en él. Así estaba Pablo. Por eso que él a las pruebas le sacaba provecho. Por eso que él a las enfermedades, hermanos, lejos de él debilitarle, le fortalecían. Porque a través de eso el nombre de Dios muchas veces se está glorificando a través de nuestra prueba. Vea lo que dice el versículo 12. Quiero que sepas. Esto ya no es una oración como lo que decía anteriormente, ¿verdad? Pido esto por ustedes para esto y para aquello. ¿Se recuerdan de esto? En el versículo 12 cambia la tónica. Su carta va a dar un testimonio de cómo él veía la prueba. Dice el versículo: quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, que dice iglesia, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. La cárcel, ¿cómo lo veía el apóstol?
apóstol, era necesario para que el evangelio progresara, dijo el apóstol Pablo. La enfermedad que tenía, decía él, esto es para la gloria de Dios. Así vean las pruebas, hermano. Algo Dios está haciendo en medio de lo que usted está pasando. Usted y yo quizás no lo entendemos y hasta quizás nos llega muchas veces la debilidad y mengua la fe. En todo, me incluyo yo. Yo soy el primero quizás. Cuando pasan esas pruebas, empezamos a quizás momentos en que quisiéramos cuestionar y decir, Señor, ¿qué está pasando? Mas, sin embargo, la forma correcta de ver las pruebas es la que el apóstol Pablo está tomando en el versículo 12. Quiero pues que sepáis. ¿Qué quiere el apóstol que la iglesia de Filipenses conozca? Quiero que sepan algo. ¿Y qué dijeron? Quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido, no solo está hablando del hecho de estar en la cárcel, sino de todo lo que le había sucedido. No solo dice, quiero que sepan que estoy preso. Eso ya sabían los hermanos, ¿verdad? Él incluye todo lo que le ha pasado. Y todo lo que ha pasado, él le ve un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? El final del versículo 12, que dice, quiero que sepáis, las cosas que me han sucedido han redundado más bien. Entonces, hermano, las cosas, en otra carta el apóstol dice, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman al Señor. ¿Cuánto amamos al Señor? Por eso él decía eso. Hermano, vieran que hoy últimamente como que está escaso. No se preocupe, está ahorrando en el Señor. Para que cuando venga la abundancia la pueda administrar. Porque si ahorita no tiene, hermano, no la vamos a aprovechar quizás. Como no es usted, ¿verdad? Aleluya. Así podemos decir, saque el beneficio porque Dios en medio de esa prueba algo está haciendo. Amén, amén, hermano. Algo está haciendo. Y se dará cuenta que cuando Dios lo saque de la prueba, cuando Dios haya hecho una obra en su corazón y en su fe, para esto era, por esto no me venía aquello, ¿verdad? El apóstol así veía las cosas. ¿Cómo veía las cosas? ¿Terrenal o espiritualmente? Por eso iniciábamos, ¿verdad? Que sus ojos estaban puestos en ¿quién? En Cristo Jesús. Tanto, hermano, que él dijo, todo lo que me ha venido es para que el evangelio progrese. ¿Sabe qué? La prueba que nos viene nos hace más cristianos a veces. ¿Le dirá que? Sí, hermano. Amén. Hoy, últimamente, no sé si usted ha sentido que ha temblado. Amén. ¿Qué dice todo el mundo? Ay, bendito Dios. ¿O qué dice? Ay, Dios mío, dicen, ¿verdad? Allí. ¿Para qué está sirviendo esta prueba, hermano? Lo comentaba hoy con una persona, un cliente me dice, él no es salvadoreño, y me decía, mire, me dice, yo las personas con las que trabajo les pongo un requisito. Deben de saber que aquí, antes de ir a trabajar, se tiene que orar, me dijo así. Antes de tal cosa, un día a la semana los reúne a todos y invita a hermanos que prediquen, y tienen muchos conversos y les predica. Pero se les dice antes, vas a aceptar este trabajo, pero aquí se te va a predicar el evangelio, que hay que orar antes de empezar. Y dice, hermano, que algunos, como que al principio no les gusta, ¿verdad? Pero hay algunos que así se han convertido al año, dice, han aceptado al Señor Jesús, siga haciendo esa obra de Dios, para la gloria de Dios. Amén. Ahora, hermano, y él me decía eso, de lo que acabamos de tocar ese tema, ¿verdad? Que dice que él, las catástrofes le ve un beneficio. Y me acordé del mensaje que teníamos que predicar hoy. Mire, hermano, hoy que tiembla, me dice, todo el mundo se acuerda de Dios. Mientras me dijo, mire, cuando fueron los terremotos, me recordaba él, viera, me dice, cuánta más armonía había entre los vecinos, no había ningún problema, y usted es testigo de esto. Y le voy a contar mi experiencia. Cuando fueron los terremotos, todavía no nos habíamos casado con mi esposa, vivía todavía aquí siempre en Bariloche, y me decía unos vecinos con los cuales íbamos ya a la iglesia, no era del todo creyente, voy a confesarlo, ¿verdad? Más sin embargo, ya había un testimonio que nosotros estábamos yendo a la iglesia. ¿Y sabe qué nos decía la señora de la tienda? Que no era creyente. Ustedes que van a la iglesia no pudieran hacer alguna reunión, una oración. ¿De qué está hablando la gente, hermano? ¿A dónde está poniendo la mirada allá? ¿Pero a causa de qué? De la prueba. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo? La prueba ha venido para beneficio. Así es que, a saber a quién le está hablando Dios por medio de la prueba mía. No sé si a usted mismo, no sé si a los vecinos, o no sé si a los familiares mismos el Señor le está diciendo, aquí estoy yo y no te has fijado que estoy contigo.
Lo que quiere Dios es que quizás la familia crezca más espiritualmente, que se boten muchas barreras que no las he computado todavía, que ya tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero todavía quizás no estamos llegando a la demanda de Dios. El apóstol así dijo, todo lo que me ha venido es para que el evangelio se siga predicando. Y esto decía más en el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio se le refería, hermano, a aquella parte que estaba antes de la cárcel o donde estaban los guardias, ¿verdad? Ahora, cuando él dice en el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, él lo había sufrido a causa del Señor, así como Cristo sufrió los vituperios a causa del amor que nos tenía. Muchas veces el cristiano va a pasar pruebas en esta tierra. Eso de que el evangelio es para que usted sea prosperado, terrenalmente es una falsa doctrina. Perdón, cuando digo terrenalmente es que solo están viendo la parte terrenal. Ahora, si hay prosperidad en el Señor, claro que sí, hombre. Porque aquí hay salud, hay paz, hay salvación, hay vida eterna, pero también hay pruebas. La diferencia es que usted tiene un ayudador, se llama Jesús. Entonces, cuando el apóstol Pablo está enseñando acerca de que se habían hecho sus prisiones patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, le cuento un poco. Cuando encarcelaban a los apóstoles, en el libro de Hechos hemos visto muchos testimonios. Bueno, uno de ellos es cuando el apóstol Pedro dice que le pusieron no sé cuántos guardias, ¿se recuerdan? Porque no querían que se escapara para que siguiera predicando. ¿Sabe qué sucedía? También esta iglesia es de la que hablamos un día de esto, de aquel famoso momento en donde el apóstol Pablo es encarcelado y les amarran cepos en los pies. Y no solamente eso, habían guardias custodiándolos. Y sabe que cuando el apóstol Pablo dice que al final del versículo 13, y a todos los demás, ¿sabe a qué se refiere? Que es lo que se cree que el apóstol Pablo hacía, que cuando tenía un guardia aquí, hermano, y estaba preso, empezaba a hablarle del evangelio. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Para beneficio del evangelio, donde estuviera en la prueba, ahí estaba, sabías que Cristo te ama. Hermano, ¿y por qué dice eso? Porque cuando sucedió en Filipos aquello de que lo metieron preso, y dice que Pablo y Silas a medianoche, ¿qué hacían? ¿Se recuerdan de eso? Oraban y cantaban himnos al Señor. ¿Y qué dice? Y los presos los oían. ¿Para qué fueron a la cárcel? Para predicar el evangelio. Para que el evangelio... Hermano, entonces, ¿por qué no estoy en esta prueba? Para que siga plantando testimonio de que usted es cristiano. Para que el evangelio siga creciendo en usted o en su familia o en su vecino, como le vuelvo a repetir. Quiere decir que el apóstol Pablo empezaba a predicar. Dice que cuando empezaron ellos a cantar, se recuerdan, ¿verdad? Sucedió un terremoto y las puertas se abrieron y el carcelero, asustado, se quería quitar la vida y dijo: ¿dónde están los presos? Me van a matar, mejor me mato yo, dijo. ¿Y qué le dijo el apóstol Pablo? No te hagas daño, porque aquí estamos todos, porque Pablo verdaderamente era creyente. ¿Y qué pasó con este guardia? ¿Cuál fue la promesa que el apóstol Pablo le da a través de la palabra de Dios? Cree tú y serás salvo toda tu casa. ¿Qué hizo el apóstol Pablo en la cárcel? Evangelizó. Ese es para muestra lo que dice a todos los demás. Le poníamos un guardia hoy, mire, yo creo, esto es no estoy diciendo que esto aparece ahí. ¿Sabe cómo ha de haber sido el apóstol Pablo? Con muchos cristianos de hoy, la gloria sea para Dios de aquellos que a los que se le sientan a la par, el Señor le ama con una gran sonrisota. Hay gente que no le gusta eso. Así es. Yo digo que han de haber carceleros que dijeron, cuando le dijeron te toca entregar turno, ay, gracias a Dios que ya me quitaron de aquí, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo era guardia nuevo, ahí estaba evangelizándolo. Amén, hermano. Amén. Para provecho del evangelio son las pruebas entonces, ¿verdad? Para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, eso hacía el apóstol. Por eso dice en todo el pretorio que la guardia, hermano, era la que estaba ahí cerca a él. ¿Él qué hacía? Les predicaba el evangelio. Hable del evangelio. No tenga en ningún momento temor. Hermano, pero es que a mí me da pena. Entonces usted no ha sido convertido, ¿no?
Pablo dijo, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio que decía que era poder. Si lo que usted tiene es poder, hermano. Cuando usted habla de que Cristo viene, está hablando palabras de poder. Cuando usted habla de que Dios hace milagros, está hablando palabras poderosas que no son suyas, son del Maestro. Y no de esas tenemos que dar testimonio, pues. Que la gente lo conozca como creyente. Pero porque sucede muchas veces que la gente no da testimonio de su fe, porque no ha crecido espiritualmente al nivel del apóstol Pablo. Porque cuando las pruebas vienen, parece ser que no hay sinceridad en ellos, sino que como aquellos vasijas que han sido pegados con cera, ¿verdad? Se derriten y empiezan a hacer lo que verdaderamente eran. Pero en aquellos en donde Dios ha hecho una obra, hermano, de cambio, de transformación, ellos se mantienen firmes a pesar de las pruebas. Y si a usted está pasando pruebas, pues vea las pruebas como el apóstol Pablo las veía. ¿Para qué decía? Para provecho del evangelio. ¿Y qué resultado hubo de todo eso? Continúe, 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, ¿con qué dice? Con mis prisiones se atrevían mucho más a qué? A hablar la palabra. Si el apóstol no lo meten preso, solo él hubiera estado predicando. Pero como él estaba preso, bueno, ya metieron preso al apóstol, prediquemos nosotros. ¿Y cómo lo hacían? Sin temor. Si algún día quizás, hermano, le pasase algo a su servidor, Dios tiene que levantar a otros. ¿Y a quién van a mandar? A usted. Ya no le gustó, ¿verdad? No, hermano, que yo no me puedo la Biblia, pues empiece a estudiar. Porque si no, el Señor lo va a llevar, hermano, por la Cruz Roja, por el hospital, por la prueba, para que, hermano, viera que no hay trabajo. Pues lea la Biblia para que vaya nutriendo ya. Lea la Biblia del Espíritu Santo, la sabiduría, y Dios lo va a usar, hermano. Para que cuando venga la puerta a la cual Dios le va a abrir, usted esté preparado. ¿Y de qué forma? Con la autoridad que el Espíritu de Dios le da. ¿Qué pasó cuando vieron al apóstol Pablo prisionero? ¿Salieron cada quien para su casa? No, hombre, el Señor levantó a otros. Quiere decir que el Evangelio, en vez de minimizarse, el Señor lo multiplicó. ¿Qué dijo la estrategia de Dios? Fue esta. Aquí necesitan hablar del Evangelio a estos presos, me llevo a Pablito. Amén, hermanito. Y los demás, a estos ya están grandes, se fueron a predicar. Así dice la Biblia. Pero había otros que se oponían. Entonces dice lo siguiente, versículo 14. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, quiere decir con sus pruebas, se atreven mucho más a hablar el qué? La palabra sin temor. Hubiera sucedido esto si el apóstol Pablo no lo echan preso. Él así veía. Bueno, yo estoy preso, pero gracias a Dios la iglesia sigue caminando, decía el apóstol. 15. Algunos, aquí hay otro resultado de las pruebas del apóstol Pablo. Les tengo una noticia. De su prueba y de la mía, muchos van a glorificar a Dios, pero otros se van a reír. Y a causa de su burla, van a querer que usted resbale. Dice que es cristiano, mira el pobrecito cómo la está pasando. Dice que es evangélico. No, hombre, nosotros somos verdaderamente cristianos. Nosotros que no vamos a la iglesia nos va mejor. Porque hay algunos que de esa forma predican a Cristo por contención. Entonces el resultado del apóstol, él había visto que algunos hermanos habían sido fortalecidos para predicar la palabra de Dios. Pero otros hermanos, como quizás a causa de que él predicaba el evangelio con denuedo, tenían envidia, decían, hoy prediquemos nosotros, hoy que no está Pablo, y hagámoslo ver que él está peor que nosotros. Ya no lo predicaban como debería de ser. Por eso es que usted al día de hoy ve mucha gente que predica el evangelio por hacer dinero. Porque creen que esto es un negocio. Que cuando ven las iglesias así que no viene nada, la gente dice, pobrecito ese pastor está acabado, no le cae nada. Bendito Dios, hermano. Porque estoy bendecido de parte del Señor. Porque si aquí estuviera lleno, miren cómo tiene esa iglesia ese hombre, digan. Amén, iglesia. La bendición de cada quien, Dios se la da. Y otros andan predicando, hermano, para yo voy a predicar mejor que este hermano que dicen que predica. Ya no lo están haciendo como debe de ser. Entonces él aclara y dice, el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Mire,
contienda. Quiere decir que hay iglesias y falsos maestros. Ahí lo está diciendo. Mira, hermano, yo conozco una iglesia que solo son aquello y lo otro. Ahí está. Esos no los ha levantado el Señor Jesucristo para predicar una sana doctrina. Ellos no los ha levantado el Señor para hablarle a otro del Evangelio. A ellos se han levantado. No los ha levantado Dios. Aunque tiene un propósito también. Ya le va a ver hasta el propósito que el apóstol Pablo veía en esto. Dice, versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. O sea, la obra de Dios se está haciendo, pero habían opositores. Estos que dicen, cierren esas iglesias. Estos que dicen, mire, una persona me dijo una vez cuando siempre trabajaba cerca de esta ciudad, y le decía yo, mire, le digo así, y aquí no habrá un lugar para predicar la palabra de Dios. No, me dijo, aquí ya estamos atestados de iglesia, por favor no vayan a traer otra, me dijo. Esa es la bienvenida que me dijeron cuando yo andaba buscando local. No, hombre, aquí suficientes iglesias hay, me dijo. Vaya. Y son personas que muchas veces tienen casas disponibles que las alquilan para negocios, para una iglesia. No, aquí está. Y cerrado tenían ahí. La gente de las iglesias no cree que bienvenidos, no, le van cerrando la puerta. Entonces en el tiempo del apóstol Pablo también había esa oposición. ¿Y qué querían ellos, hermanos? Que el evangelio no se predicara. Y hay otros que no, se levantan para confundir al evangelio. No al evangelio en sí, sino para que muchos no entren al evangelio. Esos son una identidad de donde ellos han venido. Ya lo va a ver, versículo 15. Algunos en la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros, ¿cómo lo hacen, hermano? ¿Cómo lo debemos de hacer nosotros? De buena voluntad. ¿Qué más dice el 16? Los unos anuncian a Cristo por contención, otra vez utiliza la palabra no sinceramente. O sea, sino que lo contrario, ¿verdad? Están con alguna falsedad en ellos, por lo que habíamos hablado de la palabra sinceridad. 16 estamos, ¿verdad? Pensando añadir aflicciones. Miren, hay otros que en vez de ayudarle en la prueba, lo que van a traerle más malas noticias para ver si usted se muere de un solo. ¿Qué querían los que predicaban por contienda? Hacer sentir mal ¿a quién? Al apóstol. ¿Qué consideramos nosotros de aquellos que en vez de ir a la iglesia vamos? No, hombre, ya te arruinaste. ¿Qué creen ustedes que quieren ellos? Provocar más aflicción a su pueblo. No, hombre, no oremos. O le dicen mejor, no, hombre, venite, ya aquí estamos mejor. Esos son opositores. Y quizás hasta iglesias van. Y usted lo ve que entran a una iglesia, pero nunca hay frutos de arrepentimiento en estas vidas. Sino que lejos de eso, hay muchas cosas que dejan mucho que desear, como en estos hermanitos que predicaban. ¿Para qué predicaban ellos? Para contender. Por eso hay una frase que particularmente la aprendí de un pastor que decía, no contienda, cállese la boca, decía él. Deje que Dios hable por usted, y es cierto. Hermanos, no anden peleando por nombre de iglesia, por pastores, por otros hermanos. Van a querer añadirle, hermano, miren ustedes que van a las iglesias, miren aquella. Dios tenga misericordia, no se vaya a poner enojado, no vaya a contender, porque el fin del enemigo es traer eso, añadirle aflicción a usted. Cuando se levantaban aquellos falsos hermanos a predicar injusticia, a predicar el evangelio como no era, ¿sabe qué querían? Que Pablo se sintiera mal, que no podía hacer nada según ellos. Por eso dice, algunos a la verdad predican a Cristo voluntariamente, a los otros por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis. Entonces, la visión de estos que predicaban así era que hacer sentir mal al apóstol. Era un sentimiento y un pensamiento y una visión como terrenal. Ellos querían hacer sentir más mal al apóstol, más de lo que se supone que la estaba pasando en la cárcel. Pero continuemos, siempre hablando del mismo tema, en el versículo 17 dice así:
Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Él sabía que también dentro de todo esto había habido un resultado. Habían hermanos que se habían levantado a predicar el Evangelio como debería. 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto, aquí va a ver el beneficio que el apóstol Pablo ve. Mire, si usted ve a un hermanito que quizás otros lo están criticando por cómo está predicando, quizás es posible, tenga errores doctrinales y usted lo ve con todo, cállese que un propósito de Dios tiene. La Biblia dijo que si nosotros no hablamos, ¿quiénes iban a hablar? Las piedras. Así es que si nosotros, ese como predica de todo tartamudo, no hombre, ¿por qué no habla usted? Porque puede hablar bien. Amén, iglesia. Y ese que va a andar hablando, mire hermano, si para predicar el Evangelio no se necesita ir a un instituto bíblico. Con solo el testimonio que demos, ya estamos predicando de buena voluntad. Amén. Dice el versículo 18, estamos ahí, ¿verdad? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Aleluya. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Lo importante es que están oyendo de quién. Aleluya. ¿Y por qué esa iglesia está ahí si ahí nadie va? Por pretexto, por voluntad, están oyendo la palabra de Dios. Y usted dirá, y mire esas grandes iglesias, lo contrario, va, están llenos y ahí no les enseñan la verdad por pretexto o por lo que sea. Cristo está siendo anunciado. Entonces el apóstol Pablo de su prisión, ¿qué dijo? Según ellos haciéndome mal a mí están. Si lo que están es haciendo crecer el Evangelio, dijo el apóstol. Lo estén haciendo de verdad, lo estén haciendo de buena voluntad, lo estén haciendo por pretexto, lo estén haciendo por contención. Dios lo ha permitido, dijo el apóstol. ¿Qué estaba viendo el apóstol Pablo en cuanto a sus pruebas entonces? Lo positivo. Así es que valore las cosas buenas que Dios le da. Quizás tenga aquella prueba, pero vea los beneficios que también tiene hoy. Quizás no tenga llena la bolsa de billetes, pero su corazón, ustedes van a hacer un electrocardiograma y dice el doctor, no, quizás esto no sirve. No, es que su corazón está bueno. Amén, hermano. Amén. Hay que darle gloria a Dios. Quizás usted dirá, hermano, pero mire, me falta tal cosa. Pero vea los beneficios que Dios le ha dado también. ¿Qué van a dar al apóstol Pablo? Que estaba vivo y que el Evangelio se seguía predicando. Y por eso él decía, así es que si sigo vivo, que sea para la gloria de Dios. Y si me muero, pues para mí ya terminó la obra y el morir para mí es ganancia, dijo el apóstol. ¿Qué vio el apóstol Pablo en sus pruebas? Los beneficios, lo positivo. Ahora, hermano, cuando dice el versículo 19, el apóstol se regocija en saber que habían hermanos que le amaban. Y dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará ¿en qué? En mi liberación. ¿Cuál era la fe del apóstol Pablo? Salir de las pruebas. ¿Cuál es su fe? Salir de las pruebas. Amén. Amén. Pero mantenerse ¿a dónde? Dentro del Evangelio. Si salía, era para predicar. Y si ahí se moría, la gloria es para Dios, decía. Porque lo que dice más adelante, aunque no lo vamos a terminar de estudiar, dice el 20 así, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o vida, o por qué. ¿Cómo dice? Aquí no hay retroceso, así se llama un mensaje, ¿se recuerdan? Aquí es para la gloria de Dios y después de aquí, la gloria es para Dios también. Las pruebas traen un propósito, que Dios purifique nuestros corazones, que el Evangelio sea conocido quizás a través de nuestras pruebas. Muchas veces el Señor nos permite unas enfermedades para ir a un hospital, para dar testimonio que tenemos un Dios poderoso. Y la gente dice, mire, ¿cómo usted está hablando de un Dios poderoso y está con esa gran enfermedad? Sí, pero hay gente que no ha conocido de Cristo. Usted le va a ir a predicar porque los doctores, usted se va a morir lento. Y el que le llega a dar esperanza a otro paciente, sí, yo me voy a morir, pero ¿qué es Cristo, hermanito? Usted, así están los viejitos, algunos predican, hay viejitos que son de enferma. Y cuando han predicado a las personas que están ahí, el doctor les dice, vaya, usted no tiene nada, váyase. Solo va a cumplir un propósito.
a glorificar el nombre del Señor. Entonces, en las pruebas. ¿Hemos aprendido algo esta noche? Amén. Las pruebas traen un propósito divino. Pídale a Dios para entender qué es lo que Dios está demandando a través de la prueba.